Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Denle unas palmas al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Nosotros tenemos que entender que el reino de Dios es un reino espiritual. Y la carne va a resistir siempre lo del espíritu. Por eso tenemos que homologar en el espíritu, soltando a aquellos que están cautivos en pensamientos inicuos o están en una manera distraídos. Por eso la oración del Padre, a través de la intercesión del Espíritu Santo, cambia las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo declarando, Padre, que todo este remanente que esté en este lugar, Señor, oirán tu palabra, Señor, no de palabras persuasivas de hombre, sino de palabras del cielo, Padre, que traen transformación y vida a quienes lo escuchan, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo declarando, Señor, que estamos en un ambiente, en una atmósfera, donde el Padre de los Espíritus, nuestro Padre, hablará. El Señor Jesús se manifestará a través de mi boca, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que los que están enlutados serán con gozo. Los que tienen, Padre, perturbación, esclavitud en la mente, en el corazón, serán libertados, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que anuló los decretos del diablo por la vida de los hombres. En ese nombre poderoso hablaré. Hablaré en tu nombre, Señor. No con palabras de humana sabiduría, sino con las palabras que vienen del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, usted manda ángeles que hacen y marcan el territorio, Padre. Padre, gracias. Padre, gracias. Tu palabra está bendecida. Tu palabra transformará vidas. Tu palabra traerá gozo al enlutado. Tu palabra traerá libertad al cautivo. Tu palabra traerá pan al hambriento. Tu palabra traerá vestido al desnudo. Tu palabra traerá sanidad al enfermo. Tu palabra traerá fe al incrédulo. Tu palabra romperá toda la artimaña del diablo. Toda maquinación del maligno será quebrantada, anulada. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que estamos en un ambiente de paz, en un ambiente propicio, para que tu palabra corra, entre a los corazones y cambie vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dele palma al Señor en esta hermosa mañana. Pueden tomar asiento. Damos gracias. Pueden tomar asiento en esta hermosa mañana. Decía Jesús cuando iba a tomar la Pascua: ¿cuántas veces yo anhelé en mi corazón que llegara este día en que ustedes entenderían que la Pascua verdadera soy yo? Que todo lo que ustedes han hecho ha sido mandado por el Padre a través de sombras. Pero ahora está lo real, la sustancia del Padre. Soy yo el que voy a entregar mi vida en propiciación por sus pecados. Y va a venir un reino del cual yo les he hablado, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifestarán a través de hijos que transicionarán de hijos verdaderos a hijos amados, que hagan mi voluntad y que tengan el conocimiento revelado completo de lo que es el reino, de lo que es la vida eterna. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Su palabra, Señor, está bendecida. Somos monotemáticos, un solo tema. Jesús es el Señor. Jesús, nuestro Señor. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor. Estaba escuchando este tiempo que me he sentado a escuchar lo que Dios habla en nuestros corazones. Y quiero esta mañana entrar con un tema que Dios me lo puso desde hace rato. El tema se llama: somos sustancias y no sombras.
Dile a tu hermano o a tu hermana, somos sustancia, no sombra. Muchas veces la sombra es algo que amaga, que parece que es, y puede ser que sea, pero es temporal. Pero la sustancia de Dios es eterna. Y yo quiero ir a la palabra de Juan 1 para que la meditemos y le extraigamos ese rico néctar de ese olivo santo, la palabra de Dios que está en Juan 1. Dice la palabra, escúchele hermano, usted la ha escuchado muchas veces y está bien. Usted sabe que toda comida es deleitosa, pero hay comidas que son más deleitosas para unos que para otros. Pero también la comida depende del grado de preparación del alimento con que te la puedas comer. No es lo mismo que te comas un churrasco de 12 onzas en Miami que te lo comas en Nicaragua. No es igual. Es el mismo churrasco, dice, pero el sabor es diferente. Dios quiere que tengas sabor esta mañana en esta palabra. Que le saqué lo que está en la palabra. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta palabra, como toda la Escritura, está bendecida. Tenemos que saber que la Escritura toda es inspirada por Dios. Y la interpretación de la palabra tiene que ser a través del Espíritu Santo que nos engendró. Porque nosotros, aunque tengamos dones y talentos en la sabiduría del hombre, no podemos discernir, porque el estado del hombre es natural, carnal o espiritual. Tenemos que tener el estatus de un hombre espiritual para entender lo que la palabra nos quiere decir. Tengan cuidado con aquellos que se gozan de leer en otras Biblias, otras traducciones. Hay Biblias que son más claras, pero son de humana sabiduría humana, pero tergiversan las cosas. Si usted lee la nueva versión actualizada, dice que este es por voluntad divina, dice que somos nosotros. No dice que somos engendrados. Léalo. Esto es clave. Nosotros no somos creados, somos engendrados. Es decir, que de la sustancia misma del Padre salió nuestra naturaleza. Somos nosotros ahora con una naturaleza divina. No fuimos creados por un soplo como fue el primer Adán, porque ese primer Adán salió de la tierra, pero el segundo Adán que viene del cielo, ese es el que nos dio su gen, su naturaleza, su genética. Somos hijos de Dios porque fuimos engendrados por Él. Nosotros no podemos ignorar esta verdad porque tenemos que entender con humildad, mansedumbre, siendo enseñable lo que Dios nos quiere decir. Hay una gran diferencia entre el ministerio de condenación y el ministerio de justificación, porque
Cuando yo digo por qué son sombras y por qué somos sustancia, que dice la palabra en 2 de Corintios 3, 7, 11, sobre estos dos versículos, estos contextos voy a estar predicando. 2 de Corintios 3, 7, 11, dice la Escritura. Dice de esta manera: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si en lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Nosotros tenemos que entender, volvamos al 3:7, para que podamos entender el contexto. Dice que el ministerio de muerte grabado con letra de piedra fue con gloria. El ministerio que Moisés recibió del Señor fue enfocado a un temor de Dios desde un origen terrenal, no celestial. Por eso la ley nunca nos perfeccionó a los antiguos, porque el origen de ellos era terrenal. Ellos caminaron en la ley bajo la influencia y bajo la naturaleza del primer Adán. Hasta que vino Jesús cambió las cosas. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese ministerio de Moisés fue con gloria, aun cuando era temporal, aun cuando era de condenación. Nosotros hoy tenemos que celebrar que tenemos un ministerio más glorioso, uno que permanece, un reino inconmovible, un reino que no perece, un reino donde Jesús es el Señor. Él nos dio la vida para que nosotros disfrutemos la vida y la entendamos. Señor hermano, estoy sintiendo el Espíritu. Nosotros los hijos de Dios debemos saber sin incertidumbre alguna quiénes somos, de quién somos, a quién debemos de obedecer, a quién debemos servir y cuál es el propósito que Dios puso en nosotros mientras estemos en el cuerpo. Y entender que hay un día señalado para que terminemos nuestra carrera y saber para dónde vamos. Esa es la naturaleza del Hijo de Dios. Entender que nosotros somos parte de una era nueva, una nueva creación, donde Dios trata con hijos. Por eso el pecado que teníamos nos fue perdonado, porque vino la gracia primero tocando tu corazón, tu mente, para que tuvieras una convicción de que eras malo, que eras perverso, que no tenías ningún derecho porque no estabas con Dios, estabas destituido. El vínculo que tenías con Dios cuando te bendijo en los lugares celestiales se rompió en el primer Adán. Pero vino Jesús a reconciliar todas las cosas, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está bajo de la tierra, y Él empieza a caminar con hijos. Y para poder caminar con hijos tiene que venir un grano de trigo del cielo que se llama Jesús, que tiene que morir para que el grano se multiplique. Nosotros tenemos que tener la visión de que un día nos vamos a ir de esta tierra. Porque nosotros tenemos que confiar en el poder de la resurrección. Tenemos que creer que los días que nosotros tenemos son buenos, tenemos que aprovecharlos. Pero no tenemos que pegarnos como melcocha a las cosas temporales, porque el que solamente espera en Cristo en esta vida es el más digno de lástima, dice la palabra. He aprendido y sigo aprendiendo estas cosas, hermanos, y las quiero compartir con ustedes. Porque no es fácil ver un proceso de enfermedad en un hogar. Cuando yo veo a mi esposa que está en una situación difícil, al principio yo tenía y enfrentaba las cosas con mi naturaleza humana, carnal. Pero me fui dando cuenta que esa situación es de fortaleza para mi vida espiritual. Me he dado cuenta que en los desiertos, en la escasez, en el dolor, ahí hay revelación más grande para los hijos de Dios. Y entender a Dios es hermoso cuando nosotros sabemos que celebramos la vida y también celebramos la muerte. Por eso tenemos que saber quiénes somos. Me decía el Señor, y se lo digo, vive el Señor, que yo tenía una inquietud, pero Dios me decía,
todos los que oran por tu esposa lo hacen con amor. Todos lo hacen con amor. Pero Dios me dijo, yo te he dado un sacerdocio para que entendas. A veces son, dice el Señor, demasiado, el Señor dice, me dijo una palabra el Señor, son atrevidos. Me quieren imponer que yo levante a tu esposa. No vienen con un corazón humilde, humillado, sino que me vienen exigiendo que ella se levante. Pero lo hacen con amor, y el amor cubre multitud de pecados. Pero es necesario caminar en el diseño de Dios. Entonces yo empecé a orar y le digo, Padre, he aquí tu hija, he aquí tu sierva. ¿Es tu voluntad que ella tenga los 80 o no es tu voluntad? Yo celebro la vida de ella. Y te pido me perdone porque he sido un atrevido, un osado de estar hablando con un ímpetu como que tienes la obligación de hacer lo que yo quiero, cuando yo debo de rendirme y creer que la vida no consiste en lo que vemos o tocamos. La vida es lo que no se ve. Lo que no se ve es lo verdadero, porque lo que se ve es perecedero. Y yo te digo sinceramente, cuando yo veo a mi esposa, yo ya no veo a la mujer, a la esposa carnal, a la mujer con quien yo tuve una relación matrimonial. Yo veo a una hija de Dios, a una sierva de Dios, caminando en el propósito de Dios, porque sé que su espíritu y su alma están fuertes. Y cuando yo estoy ahora teniendo este tiempo, yo he sentido la presencia de Dios y yo celebraré siempre la voluntad de Dios. Que en la carne yo tenga siempre un dolor, pero ese dolor me lo ha tapado el amor de Dios. Porque yo sé quién soy. Le digo a Gloria, Dios, tenés que saber quién eres, dónde estás y para dónde vas. En amor te lo digo. Y yo sé que cualquiera diría, no la ama. Sí la amo. Pero tengo que amarla como Dios ama. Porque si yo digo que no me amo, entonces el Padre no amó a Jesús. Porque permitió que hicieran lo que hicieran con Él. Y entonces no lo amó. No. Había un propósito grande. Grande, grande. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de saber que somos sustancia, no somos sombra. Porque el ministerio de Moisés fue sombra, fue valedero en su momento. El tiempo de la ley fue necesario para que el pecado fuese dado a conocer, fuese dado para que nosotros pudiéramos heredar las cosas grandes. Decía ahora el ministerio del diaconado, ¿cuál es la herencia? Me decía el hermano Iván. Él decía que lo más grande de la herencia que nosotros tenemos es el amor. Sí, es el amor. La gloria de Dios es la herencia más grande que nosotros tenemos. Nosotros tenemos herencias que van en un origen escalonado de una manera exponencial hacia el cielo. Significa que tú eres un hombre que tienes salvación, que tienes un lugar en el cielo porque eres salvo. Vas a estar en las bodas del Cordero, vas a estar en el gobierno milenario de Cristo, vas a estar en todo, pero al final, cuando todo sea suprimido y Jesús ponga a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies, Él entregará el poder a su Padre y nosotros con Él seremos uno, así como ellos son uno. Esa es la herencia de nosotros. Esa es la herencia, estar en la gloria de Dios. Dele palmas al Señor. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene que celebrar la herencia que tiene para usted el Señor. No podemos estar entumecidos, viviendo una vida temporal de angustia. No, tenemos que celebrar. Nosotros los hijos de Dios debemos saber, sin incertidumbre alguna, quiénes somos. ¿Para qué estamos aquí? ¿A quién debemos de obedecer? ¿A quién debemos de servir? Y saber el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber que mientras estemos en el cuerpo, ausentes del Señor somos. Pero nosotros, como no andamos por vista, sino por fe, tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Dice la palabra que acabamos de escribir en Juan. Este Juan que anunció la venida del Mesías. Y yo me pongo a pensar qué trastorno para esa sociedad que vivía eran tiempos de sangre, guerras cruentas, donde la sangre se derramaba por doquier y esperaban un Mesías que hiciera barbaridades más grandes que la que hizo a los enemigos de Gedeón, a los enemigos de Josafat. Ellos esperaban a alguien tremendo y de repente viene un siervo sufriente, el Dios que vino en espíritu, en carne, en sangre y se humilla y hace las cosas, comienza a adorar desde el día que salió
de su madre del vientre hasta los 30 años. Y él sigue adorando en la perfección del cielo los 3 años y medio. Por eso tenemos que entender lo que el Espíritu nos está diciendo. Cuando el Señor dice que busca adoradores, ¿quiénes somos? Somos adoradores. Y los adoradores tenemos que vivir en el vínculo de la adoración correcta. La adoración no es la música, no es el que tañe, no es el que canta. El primer nivel de adoración es el sacrificio. Un sacrificio de amor. Getsemaní es el lugar donde usted va a adorar, porque ahí tiene usted sacrificio, tiene rendición, tiene sumisión, tiene ofrenda y tiene obediencia. Cualquiera de esos 5 componentes se pueden juntar en uno solo, o puede haber uno, pero adoración es eso, que usted va a adorar. Los servidores, los diáconos, están sirviendo, están rendidos, están adorando. El que está haciendo labores de limpieza en el tabernáculo está adorando. Y decía la hermana Marcia, la adoración tiene muchas características. El servicio, tenemos que servir con humildad, dice la hermana. Tenemos que servir con humildad. Tenemos que servir, dice, con obediencia. Tenemos que servir con gozo. Eso es adoración. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar claros, hermanos, quiénes somos y para dónde vamos. Tenemos que saber que lo que Dios da, todo es bueno si lo sabemos administrar bajo la gracia del Señor. Mientras nosotros estemos en el cuerpo, tenemos que entender que hay un día señalado por Dios para nuestra partida. Todos queremos estar en la tierra y de manera subliminal, de manera encubierta, demostramos un corazón de miedo, un corazón de incredulidad cuando estamos aferrados a que el enfermo se levante, se sane y siga en la tierra. Pero no vemos la gloria de Dios que le espera a aquel que ha vivido en la santidad y en el propósito de Dios. Ni usted ni yo le daremos a Gloria Isabel Sea lo que el Padre tiene para ella. Es la voluntad de Él. Si la deja, gloria a Dios. Si se la lleva, gloria a Dios. Porque sabemos en quién hemos creído. Nosotros los pastores nos llamamos pastores porque es la tradición. Pero nosotros somos una iglesia apostólica. Una iglesia de enviado. El concepto apostólico es alguien que es enviado a un propósito. Yo soy un apóstol enviado a este lugar para ministrar la palabra. No es que yo sea el general de ejército, soy el servidor más grande porque esa es la comisión, porque el que sirve es mejor que el que le sirven. Esas son las dimensiones del Espíritu. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, reyes y sacerdotes para el beneficio de los demás, porque lo mío, lo propio, está en la eternidad. Tengo que morir para recibir lo que es mío. Ni el tabernáculo, ni la empresa donde yo estoy, ni las cosas que yo tengo son mías, todas son de Dios, porque yo sé quién soy. Lo mío, lo verdadero, lo tengo cuando yo resucite de entre los muertos. Padre, gracias por tu palabra. Debemos estar claros que en cualquier etapa de la vida podemos volar. Y que cada día es una oportunidad de complacer al Padre que nos engendró y enriquecer nuestra herencia en la eternidad. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra herencia? Dice que el Padre tiene corona, es verdad. Hay coronas de justicia, hay coronas de amor, pero dice que todo eso lo vamos a tirar delante de Él. Lo vamos a tirar. ¿Por qué? Porque continuamos. Cuando nosotros tiramos las coronas, entramos a la mesa del gran rey, nos sentamos en un lugar deleitoso, donde hay vino suculento, manjares deleitosos en la presencia del Señor. Pero no solamente allí, entramos a las bodas. Y luego que entramos en boda, venimos en caballos blancos con el rey, con ese rey que dice Señor de señores, Rey de reyes, a tomar posesión. Él pondrá sus pies en el valle de Josafat y los hijos que caminamos buscando esa herencia, gobernaremos la tierra, estaremos con Él. Luego al final de los 1000 años, cuando el diablo se quiera levantar, solamente un soplido de Dios lo va a desbaratar.
entonces nosotros vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva. Pero en ese cielo nuevo, ni los incrédulos, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los que se echan con varones, ni las que se echan con mujeres, ni los deshonestos, ni tampoco los cobardes entrarán allí. Tu herencia sigue. Porque vas a caminar por esa ciudad. Y no vas a quedarte en la ciudad, sino que la tierra nueva y el cielo nuevo se unirá. Y dice el Señor que cuando ya todo sea sometido, Jesús, el Señor, entregará al Padre y entregará todo lo que está con Él. Y recibiremos la unidad total con el Padre, donde Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los hijos que nacimos de nuevo y creímos en su palabra y vivimos en su palabra, estaremos en su gloria por la eternidad, los siglos de los siglos. Esa es tu herencia. Eso es a donde quiero que tú llegues. Aleluya. Padre, gracias. Tu palabra está bendecida. No debemos ignorar que hay una ruta de vida donde nos encontramos con acechanzas del diablo. Quiero hablar de toda la ruta de vida de nosotros los cristianos, porque por eso no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que tener claro que ninguna palabra maldiciente nos llega. Cuando usted como hijo de Dios le tiene miedo al diablo, usted está dejando que se le haga un portillo por ser incrédulo. El diablo trabaja más con los hijos incrédulos que con aquellos que no son nada. Cuando usted trabaja con el Señor y camina en su gracia y conoce y reconoce que sin Él usted no es nada y que usted está siendo perfeccionado en santidad, en amor y la esperanza viva, usted la sostiene, no hay diablo ni estructura satánica que le pueda hacer daño. Porque cuando un hijo de Dios empieza a tener miedo, entonces la fe se le está soltando, se está cayendo de la fe. Por eso Jesús manda que en la fe no nos falte. Si usted es una persona que es transgresora, que rompe el pacto con Dios, ahí sí el diablo va a hacer lo que quiere, porque él sabe la jurisprudencia del cielo y te va a decir, tú eres hijo, pero tus frutos dicen otra cosa. Y yo me voy por el fruto que equivocado que estás dando y te agarro y te hago y te zarandeo, porque no tienes el nivel de un hijo amado. Por eso hago con vos, porque el Padre tuyo me da autorización a mí. Él me ha dicho que él no puedo tocar a los hijos amados, pero a los hijos desobedientes, a los incrédulos, sí los puedo tocar. Entonces usted tiene que entender que la guerra espiritual es una guerra de principios, de valores. En esta ruta de vida caminamos con pedregales, en desiertos. Tenemos que entender que si usted es una persona que dice que ama a Dios, pero no ama a su mujer, no ama a su esposa, no ama a su madre, no ama a su padre, no ama a sus hijos, ¿qué es lo que está haciendo? Es vergonzoso saber que un hombre, una mujer de Dios predique y que no tenga en orden su casa. Es vergonzoso que tenga en desorden su casa. Es vergonzoso. Los hijos, las hijas de Dios, no podemos ser rectos por nosotros mismos. Somos hijos de Dios. Tenemos la habilitación de la gracia de Dios. Él nos va a dar a nosotros la forma correcta de cómo caminar. No debemos ignorar que hay una ruta de vida donde nos encontramos con acechanzas del diablo, con espíritus antagónicos, con tentaciones de la carne y del alma. Y yo me decía, ¿cuáles son esos? Es que la obra de la carne, me dijo el Señor, y lo escribí aquí, es todo lo que dice Gálatas. Pero hay obras del alma que son infidelidad, incredulidad, deslealtad, egoísmo, rencor, odio, rebelión. Esas son obras del alma. Un alma adúltera. Usted solo se fija en la obra de la carne, pero una alma adúltera es desleal, es infiel, deshonra, maquina cosas incorrectas, anda resentida, anda con rencor, anda con odio, anda rebelde. Esas cosas las tenemos que saber que en nuestra ruta de vida las tenemos que enfrentar y las tenemos que vencer. ¿Cómo la vamos a vencer? Con la palabra de Dios y con el testimonio del hombre y la mujer que revela al Padre por la forma de vida. Yo le digo al Señor, ayúdame. Y yo le digo, el día que usted vea en mí algo inmoral, algo ilegal, algo ilícito, no siga conmigo,
porque no está siguiendo las cosas correctas. Un hombre y una mujer de Dios no solo debe de hablar, debe ser coherente con lo que vive. Nosotros no podemos tener doble ánimo. Así son las olas del mar, dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que saber que en esa ruta de vida tenemos que entender que vamos a encontrar oportunidades, amenazas, debilidades. Vamos a encontrar un foda espiritual donde tenemos que saber cómo enfrentar y vencer. Tenemos que saber que van a venir aflicciones, van a venir tribulaciones, pero también va a venir benignidad de Dios, va a venir bondad, va a venir bonanza en tu salud, van a venir enfermedades, van a venir riquezas materiales, van a venir pobrezas materiales, van a venir logro económico en la familia, vas a haber reconciliación en la familia, vas a haber disensión en la familia, pero todo eso está bajo el control de Jesús. Jesús es completo. En Él está la verdad. En Él está la vida. En Él está la respuesta a cualquier necesidad de nosotros. Tenemos que entender que nosotros no podemos caminar con hombres que nos enseñen solamente las cosas que nos gustan. Las vamos a tener y las podemos retener y las podemos multiplicar si somos buenos mayordomos. Yo no estoy en contra de los hombres que prosperan. Yo me alegro con la prosperidad, pero me entristezco cuando son neófitos que con $1 milloncito de dólares ya se quieren volver que son los millonarios del mundo. $1 millón de dólares vale más para los incrédulos, pero vale mucho menos que la correa del zapato de mi Señor. Jesús es el Señor. Una correa del Señor vale más que todas las riquezas. No te enredes, no te dejes engañar de predicaciones que solamente te tocan los sentimientos. Ay, que vamos para viajar, que vamos a tener. Está bien, todo no es del Señor y los hijos son los que tenemos derecho a eso. Pero tenemos que saber entender que todo es del Señor. Tenemos que saber que la bonanza en la salud, otro día vamos a tener enfermedades, otro día vamos a tener milagros de sanidad y otra vez vamos a tener que celebrar la partida de un hermano, de un familiar. Pero no tenemos desesperanza. Sabemos que si la persona caminó conforme el propósito de Dios y en el diseño de Dios, cosas grandes hay para esa persona. Bendito sea el Señor que nos habla en su palabra. Tenemos que tener conocimiento, no ignorancia de la palabra. Somos engendrados por el Espíritu. Somos hijos de Dios, nacidos para hacer el propósito de Dios en la tierra y para poder llevar el reino de Dios a la tierra. ¿Para qué tenemos que tener la oración de Jesús? Si usted se detiene y solo medite en esa oración que Jesús nos manda, ahí está todo, ahí está todo, ahí está todo. Número uno, no anden buscando a Dios. Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Encuentren al Padre que ya tienen. Siempre busquen al Padre, que el Padre va a estar para ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, tu nombre es santo. Anhelamos que tu reino venga. Y el reino no va a venir a través del mundo, va a venir a través de hijos amados, que entendamos, que conozcamos cuál es el diseño suyo. Hijos amados, que sabemos que si no hay padre e hijo en el reino, no hay reino. Donde no somos huérfanos, porque la orfandad es el territorio perfecto para que el diablo haga sanganada, haga destrozo. Él se enseñorea, Él se divierte y Él se enseñoriza, como dicen, en lo que no tienen padre. Entienda, y usted no esté de terco. ¿Qué cosa es paternidad? Si usted no tiene paternidad, usted es un huérfano, es un blanco del diablo. Los hijos de Dios tenemos protección, tenemos a un Padre que está con nosotros. Él no nos va a dejar solo, no nos va a dejar que el enemigo nos toque, no nos va a dejar. Él está con nosotros. A mí no me dice, el Señor cuando le dijo a sus discípulos, no le dijo, Noel Moraga, tenés que ir a un centro teológico para que seas pastor. No me dijo, Carlos García, tenés que estar 5 años sirviendo como diácono, tenés que andar en las calles evangelizando, tenés que andar haciendo tales cosas para que seas pastor. Eso no dice Jesús. No se muevan de Jerusalén hasta que venga el Padre sobre ustedes,
hasta que venga el poder de Dios por ustedes. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, empiecen la obra. Cuando ustedes caminen con un Padre, entonces iban a caminar. Pero nosotros tenemos mandamientos de hombres. ¿Cuándo son los bautizos? Hay que pasar un proceso, no sé de cuántas cosas. Pero lo bueno es que lo hacen con amor, lo hacemos hecho con amor. Lo bueno es que lo hacemos con amor. Pero el Señor dice, hijo, yo no quiero que seas ignorante, porque mi pueblo perece, porque le falta conocimiento, pero en la gracia yo estoy contigo. Sométanse a mis preceptos, no a los de hombre. Tenemos que esperar que Rúbico demuestre para que pueda subir. Eso yo se lo dejo en la autoridad de ellos, eso sí, porque sé caminar en autoridad. Pero ustedes no esperen, si ustedes ven que Rúbico ya puede subir, si no lo suban nunca, es lo que diga el Señor. Es lo que diga Dios. Pero no estén poniendo preceptos para esto, para esto. Tenemos que saber que en la ruta de vida nos vamos a encontrar con bonanzas y escasez. Primera de Corintios 2:12 lo dice el apóstol. Yo quería entender solo 2 versículos, pero me dice el Señor, me acuerdo, no lo tengo aquí, pero Primera de Corintios 2:12 dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Mire, Jorge lo maneja bien eso, lo vive. Cuando una persona no sabe ni para dónde va, ni para dónde viene, ni dónde está. Ahí estaba escuchando unos versos, Claribel Alegría, los 100 años, un montón de locura la pobre señora. Ojalá que haya sido salva. Pero decía Rubén Darío, no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos, y el dolor presente de la vida, y el Señor mañana, de estar mañana muerto, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Pobrecito, que Dios perdone al pariente. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepas, Armando, lo que Dios te ha concedido. No has recibido el espíritu del hombre, has recibido el espíritu de Dios, el que proviene del Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo estoy aquí por la misericordia y el amor de Dios. Esa es mi asignación, ese es el propósito que Dios tengo, no estar aquí. Esta es una tarea de mi propósito. Mi propósito es que Dios me use para formar hijos para el reino. Va a ser doloroso, va a ser angustiante, va a ser dilatado, pero es efectivo, es efectivo. Yo no estoy copiando a institutos bíblicos, estoy copiando el diseño de Jesús. Asociándome, relacionándome, demostrándome, uniéndome en el vínculo del amor, porque así nos conocemos más. Por eso yo le decía a la pastora Francis, Dios me dijo que me apartara de estar predicando en esta plataforma. Pero ella me dio una palabra, yo no se la quise, la honré, pero no la quise creer porque no sentía en mi corazón. Pero también hay que honrar la palabra profética de ella. Me puse a orar, porque no voy a decir esto, no. Pero Dios me confirmó a través de otra persona. Y luego en la intimidad tienes que volver. Número 1, esto no es una sinagoga. Quítese eso de la cabeza. Este es un culto, este es un tabernáculo de reunión. Es un edificio de reunión. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Si nosotros estamos aquí es porque estamos congregados en amor. No. Por eso, los que viven celebrando, yo celebro las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de Pascua, pero no creo que eso me hace más acepto ante Dios. Ya Dios me dio lo que me tenía que dar. Entonces yo tengo que andar viviendo en la sombra cuando tengo la sustancia. La sustancia es que soy un hijo de Dios. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, usted camina con nosotros, los pastores. Los pastores somos un miembro más de este cuerpo glorioso. Tenemos asignaciones, tenemos dones que debemos de ministrar. Tenemos que entender que la iglesia, el gran problema, son las doctrinas exóticas de mucha palabrería, de muchas cosas que han hecho y han desvirtuado el propósito de Dios. Y esto no me ha sido revelado solo a mí. Hay hombres y mujeres que caminan en este ministerio con la revelación que yo tengo. Son pocos, pero van a ser muchos si creen la palabra. Porque nosotros no podemos decir, es que yo no sé lo que recibí del Padre. ¿Será que Dios me va a dar tal cosa? No tenés entonces la revelación. No sabes qué fue lo que te dio el Padre. Winston, vos podés estar lavando pichinga, pero vos no fuiste diseñado para estar ahí. Es necesario. Si usted honra su trabajo y lo hace con amor, con excelencia, con un servicio correcto,
el Padre lo va a exaltar. Si usted honra su autoridad, si usted no se pone a hablar de su autoridad, ni cae en conversaciones que no convienen, usted va a salir de allí y usted va a tomar lugares en la tierra y que nunca se engrandezca tu corazón. Así es para todos nosotros. Nosotros tenemos que saber que en la humildad está la grandeza del Señor. Dice la palabra, ya para ir terminando, para que usted sepa que usted es sustancia, usted no es sombra. Usted es un hijo engendrado, no creado. Usted nació del gen del cielo. Un Padre se nos dio, un Señor se nos dio, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en esta tierra y dejemos y nos multipliquemos. Porque no hay cosa más hermosa que tener hijos para el reino, no para nosotros, sino para Dios, que caminen en el propósito y en el diseño de Dios. Cuando uno entiende estas cosas, uno las puede compartir con gente que puede. Hay gente que no puede entender. Aquí hay muchos hermanos que pues tal vez no entienden, pero el Espíritu aclara todas las cosas, porque todos pasamos por ese punto, ¿verdad? Que a veces no entendemos. Pero créalo, que no hay cosa más hermosa que ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es más grande que ser un empresario. Un empresario que se mueve en mucho dinero, en mucho capital, en mucha influencia. Es bonito porque la carne le gusta, pero cuando el espíritu está renovado, uno sabe lo que Dios le ha concedido. Uno sabe lo que Dios le ha concedido. Me decía mi hija, la pastora Nadia, papá, gracias a Dios pues que Dios nos ha bendecido y todo, pero ¿sabes una cosa? El día que ya no esté en la tierra yo voy a tener un gozo, que ustedes heredaron el conocimiento de Dios. Y yo también me quedo tranquilo, porque yo llegaré a la tierra y me acordaré de los que trabajan conmigo y siguen las pisadas que yo tengo. Y ya no voy a quedarme solo, porque las obras que yo hago seguirán en las manos de ellos, porque son las obras del Señor en nosotros. Qué bonito es decir, allá dejé, Padre, yo no te dejé edificio. Y me va a decir San Pedro, mira, y no había parqueo. Pedro, apartate. Yo no quiero parqueo. ¿Cuántos hijos hice yo a través de ti? ¿A cuántos hijos te me revelé? ¿A cuántos te invertiste en ellos? ¿A cuántas hijas? ¿Qué fue lo que dejaste allí? No, si yo te dejé una alabanza, fíjate que metimos 20,000 lolos para meter la alabanza. Hicimos, no, yo no quiero eso no me importa. Yo hago cualquier cosa. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijas? ¿Cuántos hijos? Para mí, ese es el tesoro escondido que nosotros tenemos, el reproducirnos en Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:12? Y yo digo una cosa, ¿por qué somos nosotros tan duros de entender? ¿Por qué? Porque tenemos una orfandad muy dañina. A mí me da tristeza cuando oigo hombres que dicen, yo no conocí a mi papá no fue bueno conmigo, y comienzan a hablar barbaridades del papá y a darme gloria a mí. Espérate, no, estás mal. Yo te agradezco de que vos tengas para mí una honra, pero para tu padre que te engendró tiene que ser mayor. Yo no voy a robarme el lugar que Dios le dio a tu padre. El lomo de tu padre es bendecido porque Dios no se equivocó. Él fue el que te dio ese padre. Yo te voy a ministrar paternidad, pero nunca hables mal de tu padre, porque tu padre te lo dio Dios, y bendecilo, sea que viva o sea que ya esté muerto. ¿Por qué? Porque los principios de Dios es que nosotros tenemos que saber. Dice que cuando una persona, esto es lo que la iglesia tiene que saber, hermano. Nosotros tenemos que entender que en la vida vamos a tener siempre atmósferas diferentes. El apóstol Pablo dice que él sabe vivir humildemente. Él sabe tener abundancia. En todo él ha sido enseñado. Él sabe estar saciado, pero también sabe tener hambre. Él sabe tener abundancia, pero también padecer necesidad. Ese es el reino de Dios. No solamente cuando estamos en bonanza. Mire, vivir humildemente es vivir en orden con los recursos que Dios te da. Contento, donde estés, donde durmas, siempre contento. Esa es la humildad. No estar quejándote, no estar poniéndole peros a la vida. Yo sé lo que Dios me ha concedido. Dios me ha concedido un lugar en su corazón y en su reino. Y Él me da las pruebas para que yo tenga gozo. Cuando yo soy humilde en la grandeza, yo complazco el corazón de Dios. Cuando yo tengo abundancia y no me jacto de lo que tengo y comparto con el que tiene necesidad, yo también sé vivir humildemente. Cuando yo no reclamo a Dios, cuando hay pérdida,
estoy enseñado. Y vive el Señor en cuya presencia estoy. Y no lo hablo del diente al labio, lo digo que Dios me quite la vida ahorita, porque yo quiero ser ejemplo para ustedes. El día miércoles, el día del ayuno, yo tenía que pasar una oferta de un proyecto. Y a mí se me olvidó. Pónemelo, por favor. A mí se me olvidó. Se me olvidó pasar la oferta. El viernes me dicen, ¿y usted no participó? ¿En cuál? Le digo. En un proyecto que se le invitó a usted. No sé, le digo, o sea, que se me olvidó. Se me olvidó. El sábado que venía de los varones, me llaman y me dicen, todavía hay tiempo para que usted participe, porque el que participa no llena los requisitos, solo usted. Páselo. Y cuando yo voy caminando, Dios me pone en mi corazón y me dijo el Señor, no quiero que seas monopolio de lo que yo te he dado. Otros tienen hambre, deja que coman otros. Y yo con gratitud, yo lo dejé. Porque yo quiero obedecer a mi Dios. Y yo se lo digo de corazón. Como yo obedezco el consejo, no hablo de cifras, pero son cifras extraordinarias. Pero sé que obedecerle a Dios es mejor que deleitarme en los deseos míos, porque sé lo que Dios me ha concedido. Yo no tengo ninguna pérdida, yo tengo solo ganancia. No me aflijo, no me arrepiento, porque cuando me quiere tentar, por eso la oración dice, no me metas en tentación. Por eso Jesús, te voy a tentar. ¿Por qué? Porque si yo me meto en tentación pierdo la gracia, porque si yo me caigo de la gracia pierdo todo. Pero cuando yo estoy contento con lo que gano y con lo que pierdo, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y eso va a ser para beneficio de nuestras vidas y va a ser para bono de ustedes también. Porque no crean, la autoridad se delega y la autoridad tiene también su consecuencia. Si usted vive en un marco de autoridad, lo que recibe el que está en autoridad, lo recibe también el que está bajo autoridad. Porque la autoridad no es del hombre, es de Dios. Y el que está en un ámbito de autoridad siempre está contento, siempre está agradecido, siempre está dándole gloria a Dios. Usted tiene que saber que usted no es sombra, usted es sustancia. Usted nació de propio gen de Dios. Somos hijos, hijas de Dios para vencer al mundo, para llevarnos la corona de vida y llegar a todos esos procesos de herencia que vamos a tener. Y termino con Juan 17, 24. Ese es el lugar de la herencia mayor. Si va a aplaudir, aplauda de verdad. Si no, al Señor. Mire, Señor, dice el Señor, no es bonito que dice, Padre, yo quiero que aquello que me has dado mucho remanente en las generaciones, pero Él te dice, tú me diste al matrimonio Valerio, tú me diste a Díaz, me diste a Jessica, tú me diste a Nadia, tú me diste a Claudia, a Erika, a Camila, a Yafet, tú me diste a Ligia, tú me diste a Orlando, tú me diste a Mercedes, tú me diste, va a decir Jesús, no yo. Eso que me diste, todo ese remanente del ministerio Jesucristo Libertad al Cautivo, que creyeron en mi palabra y que creyeron en mi paternidad, que se revelaba a través de mi hijo Carlos y de mi hija Gloria, a eso yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Porque yo quiero que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, que yo soy el apóstol de tú. Jesús es el apóstol del Padre. Así como, ahora que más dice, 27, mire qué lindas palabras. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que quiere, esa es la herencia mayor. Y les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, en esta mañana póngase en pie, bendecimos tu palabra. Sé que la palabra no volverá vacía, Señor. Sé que aquí hay hombres y mujeres que nacimos del Espíritu y del agua, Señor. Y que entramos al reino, Señor, con las marcas de Cristo, Señor. Que estamos crucificados al mundo y el mundo nos está crucificado a nosotros.
Padre bueno y santo, ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, bajo tu gracia, Señor. Esa gracia que nos fue concedida, Señor, desde el momento que nacimos del Espíritu y del agua, Señor. Entramos en una dimensión de eternidad, donde la vida, Señor, no tiene límites, donde la vida es eterna, Señor. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Algunos han sido sacudidos, otros están agradecidos, otros están inquietos, pero a todos los amas porque tu palabra es para edificación, Señor. Padre, yo oro por ellos, Señor. Que los que, como dice la palabra que le ponía en el corazón a la pastora Francis, porque yo estoy persuadido que lo que tú empezaste en cada uno de ellos será perfeccionado hasta el final. Lo que tú empezaste en mí también será perfeccionado hasta el final. Padre bueno y santo, oro en esta mañana, Señor, para que reyes y sacerdotes de un nuevo pacto seamos nosotros portadores de ese mensaje de salvación, porque dice la palabra que está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Señor, ayúdanos a tener amor en la predicación de tu palabra, para que haya convicción de pecado, arrepentimiento verdadero, Señor, y venga, Señor, tu gracia trayendo salvación a esas almas. Ayúdanos a los que ya nacimos de nuevo, Señor, a no desanclarnos de tu gracia, que tengamos siempre asida tu mano de nuestra mano, Señor, que podamos amarnos como tú nos amas, Señor, que podamos honrarnos, Señor, que podamos redarguirnos, enseñarnos, corregirnos en amor. Esa es la ley de Cristo, que podamos soportarnos y amarnos, reteniendo lo bueno y aborreciendo lo malo. Señor, te doy gracias, porque sabemos que si te entendemos y te conocemos, siempre estaremos gozosos, agradecidos en todo, porque esa es la voluntad suya, buena, agradable, perfecta para nuestras vidas. Que nosotros nos mantengamos irreprensibles hasta el día de tu venida. Gracias por la vida, Señor, de mis hermanos. Gracias por la vida de cada hombre y cada mujer que trae, Señor, a este lugar su hogar y lo presentan ante el altar invisible, Señor. No es el altar físico donde yo estoy parado, es el altar invisible donde Jesús, usted, nuestro Señor, está con nosotros. Levante las manos, adore al Señor. Si la alabanza puede subir, me pueden ayudar. Yo sé que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria vendrá a esta casa. Gracias por la vida, Señor, de mi hermano, de mi amigo Daniel, de su esposa Claudia. Gracias por su vida, por sus hijos, por el ministerio, Padre, que usted les ha dado. Gracias por los pastores Orlando, Mercedes, por la vida del pastor Harling, por la pastora Carla. Gracias, Señor, por los ministros competentes de un nuevo pacto, por los líderes de Casa de Dios. Gracias, Señor, porque el más pequeño, Señor, en este lugar será grande. Si oye y cree tu palabra, Señor. Entrego este tiempo, Señor, con gratitud, sabiendo, Padre, que la fuerza y el poder están en ti. Y esa fuerza y el poder emana de un amor sin condición que usted nos tiene, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, te doy gracias.